Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Para los usuarios de potenciación ofensiva y los invocadores cuyas habilidades principales giran en torno a armas, antes de usar sus técnicas inevitablemente acumulan más aura en su mano dominante. En el caso de los invocadores, su aura tiende a formarse en una esfera suave pero definida. Por otro lado, los usuarios de potenciación, al necesitar canalizar y liberar cantidades mayores de aura, hacen que ésta adopte naturalmente una forma afilada y agresiva. Este rasgo es característico de los potenciadores durante el combate, algo que no pueden ocultar en esta etapa de su técnica. Incluso alguien tan avanzado como Zeno no logra disimular del todo sus intenciones en ese momento. Quizás solo alguien del nivel de Netero podría lograrlo. Al observar la forma en que se concentraba el aura de Moro, Hisoka concluyó preliminarmente que se trataba de un usuario de potenciación. Robarle la presa a otro no es un buen hábito, ¿sabes?, dijo Hisoka. Aunque hablaba con calma, apenas podía contener las ganas de actuar. Moro pareció desconcertado. ¿Presas? ¿De qué presas hablas? Jejajaja. Hisoka, maestro del engaño, también era experto en descubrir mentiras. Pero en este caso, no hacía falta fingir nada. Con solo perseguirlo a distancia, ya había captado la esencia de Moro con una sola mirada. Un alma afín. Sin duda, Moro era como él. Esa satisfacción persistente tras una muerte era imposible de imitar. Si Moro supiera lo que Hisoka pensaba, gritaría su inocencia a los cuatro vientos. Sí, matar a Menei lo había dejado satisfecho. Pero no por el acto de matar en sí, sino por las recompensas que obtuvo al subir de nivel después. Mientras el aura de Hisoka se volvía más afilada con su risa, Moro dejó de fingir e hizo un gesto con su mano derecha. El aura aguda que lo rodeaba empezó a girar y comprimirse. Bajo su control deliberado, esa esfera de aura giratoria se aplanó ligeramente, y sus bordes brillaron con un tenue resplandor verdoso. Acusar a alguien de robar presas o lo que sea tampoco es muy correcto. Además, dejar escapar una presa justo frente a tus narices es una forma de incompetencia, ¿no crees? La sonrisa de Hisoka se ensanchó, entrecerró los ojos y respondió con suavidad. No lo negaré. Entonces empezamos a llevarnos bien ya. Hagamos una apuesta, dijo Moro de pronto. ¿Eh? El aura de Hisoka parpadeó levemente, intrigado. ¿Esto es un preámbulo? Sí, respondió Moro con calma. Puedes rechazarla, claro. Pero si lo haces, simplemente dejaré de resistirme y me quedaré aquí quieto, esperando a que me mates. Y supongo que no disfrutarías una pelea 1 contra 1 con alguien que ni siquiera se defiende, ¿verdad? Hisoka guardó silencio, algo inusual en él. Podía notar que Moro hablaba en serio. La indiferencia con la que mencionaba la muerte le daba a sus palabras una convicción abrumadora. No, eso no serviría. Un oponente inmóvil no tendría ninguna gracia. Con un movimiento ágil de muñeca, Hisoka hizo aparecer varias cartas de juego, entrecerrando los ojos mientras decía. De acuerdo, llamémoslo preámbulo. Acepto. Ahora dime, ¿cuál es la apuesta? Apostemos en si logras matarme o no, dijo Moro, mirándolo fijamente. Al oír esas condiciones, Hisoka lo entendió al instante y perdió parte del entusiasmo inicial. Si tu idea de preámbulo es un juego de gato y ratón, ¿crees que podré contenerme? Mientras hablaba, apoyó una mano en su cadera, adoptando deliberadamente una postura provocadora. Moro reconoció ese gesto característico de Hisoka, así como ciertas reacciones físicas que revelaba. Aún así, mantuvo la calma y respondió, palabra por palabra. Como ya dije, dejar escapar una presa es una forma de incompetencia. Por segunda vez, Hisoka enmudeció. Mientras tanto, su aura se intensificó aún más, cargada de deseo. Y sí. Hisoka avanzó sin poder contenerse, sus ojos dorados fijos únicamente en Moro, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Preguntó. ¿No logro matarte? 1 año, respondió Moro, levantando el dedo índice de su mano izquierda. Si pierdes, terminamos de inmediato esta relación apasionada y entramos en una guerra fría de 1 año. Ah. Hisoka captó al instante lo que eso implicaba. Si perdía, tendría que esperar 1 año entero antes de retomar su relación íntima, definida por enfrentamientos mortales. Curiosamente, aunque era su primer encuentro, Hisoka sentía una compatibilidad inusualmente alta con Moro.
Sería una lástima matarlo así, sin más. Pero no podía evitarlo. No, absolutamente no podía evitarlo. Tenía que matarlo aquí y ahora. Hisoka se lamió los labios, luchando por contenerse, y dijo con la voz temblorosa. ¿Cómo vamos a llamarlo romance si ni siquiera sabemos nuestros nombres? Ah, es cierto. Moro asintió. Soy Moro. Al oír el nombre, Hisoka arqueó ligeramente una ceja, sorprendido, pero no profundizó en ello. Su voz temblaba de emoción cuando respondió. Hisoka. Ese es mi nombre. Ahora podemos empezar. Adelante, dijo Moro. Acto seguido, lanzó la esfera de aura ligeramente aplanada y con brillo verdoso directamente hacia Hisoka, y luego retrocedió rápidamente para ganar distancia. La sonrisa de Hisoka se ensanchó al máximo mientras se lanzaba hacia adelante. Con una rápida inclinación, esquivó con facilidad la esfera entrante y siguió persiguiendo a Moro sin pausa. En ese instante, cada célula del cuerpo de Hisoka parecía bailar de emoción. Moro, al observar el rostro de Hisoka, una mezcla de euforía, deseo y anticipación desenfrenada, no pudo evitar admirar su teatralidad de primer nivel. Sin embargo, aunque lo observaba, no dejaba de moverse. Antes de que Hisoka pudiera acortar la distancia, Moro creó otra esfera aplanada de aura y la lanzó detrás de sí. Tras arrojar la segunda esfera, Moro dejó de retroceder y, en cambio, cargó directamente contra Hisoka. ¿Eh? Los instintos afinados de Hisoka parecieron detectar la trayectoria de regreso de la segunda esfera. Casi por reflejo, detuvo su avance y se echó hacia atrás justo cuando la esfera pasó rozando su rostro. Así que es un ataque tipo boomerang. Con una flexibilidad asombrosa, Hisoka enderezó su postura al instante y alzó una carta, listo para cortar los puntos vitales de Moro. Pero Moro saltó al aire, evitando la esfera que regresaba. Para Hisoka, eso fue un error fatal. Mientras Moro estaba en el aire, Hisoka redirigió sus cartas hacia él. Wash. 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 Las cartas giratorias se lanzaron hacia Moro, indefenso en pleno vuelo. Pero en ese preciso momento, la esfera de aura que Moro había lanzado antes curvó su trayectoria hacia arriba, como una golondrina saliendo de un picado bajo. Ya no apuntaba a Moro. La esfera aplanada se colocó bajo sus pies, y Moro aterrizó en cuclillas sobre ella. Acto seguido, la esfera lo lanzó hacia el cielo como un misil. Las cartas solo lograron rasgar la ropa de Moro antes de que éste escapara ileso, elevándose aún más. Desde la perspectiva atónita de Hisoka, la esfera parecía un misil guiado que transportaba a Moro por los aires. La clave estaba en la técnica de Moro. Marca estelar. No se limitaba a marcar humanos. Antes de llegar allí, Moro había marcado a un gorrión con su habilidad marca estelar. Al usar una segunda esfera de aura para rastrear la dirección de esa marca, logró la escena que Hisoka acababa de presenciar. Esa era la ruta de escape de Moro. Sintiendo una emoción rara vez experimentada, Moro gritó. Hisoka, has perdido. Todo sucedió demasiado rápido. Esa declaración de victoria desde el cielo interrumpió abruptamente la oleada de excitación que Hisoka sentía. Completamente sorprendido, Hisoka perdió la oportunidad perfecta para reaccionar. No alcanzó a recoger su goma bungee, que estaba conectada a las cartas lanzadas, y la conexión se rompió por la creciente distancia entre él y Moro. La velocidad del proyectil de aura era simplemente demasiado alta. Claramente, cuando el proyectil entraba en modo de retorno, tanto su tamaño como su velocidad al menos se duplicaban. Hisoka empezaba a comprender la naturaleza de la habilidad de Moro. Desde el principio, Moro había planeado su huida. Mientras tanto, Hisoka, incapaz de resistir la tentación, había caído tontamente en su trampa. Ah, el amor. Siempre ciega a la gente, ¿no? Pero ¿cómo iba a dejarlo así nada más? En un instante, el aura de Hisoka explotó con intensidad. La emoción y la euforía en su rostro desaparecieron, reemplazadas por una expresión retorcida y maniática. Su deseo había crecido hasta volverse incontrolable. Tenía que liberarlo y desatarlo allí mismo. Goma bungee. Con el rostro distorsionado por la locura, Hisoka miró a Moro, que se alejaba rápidamente. Con velocidad relámpago, lanzó su aura elástica rosa hacia un árbol cercano, formando una gran resortera. Y él mismo se convirtió en el proyectil, envuelto en un capullo de aura rosa. Creaak. La aura elástica, con propiedades de goma y chicle, se tensó al máximo mientras acumulaba fuerza. ¡Boom! Al instante siguiente, Hisoka salió disparado como un cañonazo, tan rápido que ondas de choque visibles se formaron frente a él. Sobre el proyectil de aura volador, Moro ya había apartado la vista, entrecerrando los ojos mientras soportaba las fuertes corrientes de aire del vuelo a gran velocidad. Habiendo experimentado antes saltar desde una aeronave, no le importaba a dónde lo llevara el proyectil.
De pronto, Moro sintió un escalofrío en la espalda. Por instinto, giró la cabeza y miró atrás y vio el rostro salvajemente desquiciado de Hisoka lanzándose directamente hacia él. El hombre volaba por los aires. Con solo una mirada, Moro entendió al instante qué había hecho Hisoka. Este loco se ha vuelto completamente demente. Moro estaba asombrado. Dada la distancia, ¿cómo alguien podía depender únicamente de la fuerza de rebote de la goma Bungie para alcanzar su proyectil? Y aún así, Hisoka lo había logrado. Sin embargo, el impulso de Hisoka pronto comenzó a desvanecerse. Su velocidad disminuyó drásticamente y empezó a caer. Al ver cómo Hisoka se quedaba sin energía y caía hacia el suelo, la expresión de Moro se tornó compleja. No podía sacudirse la sensación de haber llevado a Hisoka a experimentar una estimulación emocional tan intensa que lo había orillado a la locura. Y ahora, ni siquiera estaba seguro de que Hisoka respetara su apuesta después de esto. Pero ya estaba hecho. No tenía sentido lamentarse. Con ese pensamiento, Moro hizo lo único que podía. Le hizo una seña de despedida a Hisoka. Al ver ese gesto, la expresión enloquecida de Hisoka se congeló por un instante. No era que lo ofendiera, sino que se dio cuenta de que el deseo abrumador que ardía dentro de él ya no tenía a dónde ir. La fuerza pareció abandonarlo mientras permitía que su cuerpo cayera sin rumbo ni esperanza. La figura de Moro se hizo cada vez más pequeña en su campo de visión, hasta que finalmente desapareció. Locura seguida de impotencia. En otra parte de la ciudad, Silva Soldic flexionó su muñeca, ligeramente adolorida, mientras caminaba hacia las sombras, lejos del alcance de las farolas. ¿La brigada fantasma, eh? Su voz resonó en el callejón oscuro. La recompensa por matar a un miembro de la brigada era considerable, pero Silva no creía que valiera la pena. No solo era físicamente agotador, también significaba ser perseguido sin descanso por el resto del grupo, en nombre de la venganza. Al principio, Silva había intentado evitar conflictos innecesarios y se enfocó en escapar. Pero conforme la brigada lo presionaba cada vez más, su paciencia empezó a agotarse. Aunque era un profesional consumado, hasta un santo tiene sus límites. Ante la persecución implacable de la brigada, Silva terminó considerando la posibilidad de eliminar a uno o dos miembros más para darles un escarmiento. Sin embargo, al poner en práctica ese plan, descubrió que era mucho más difícil de lo esperado acabar con un solo integrante del grupo. La clave de esa dificultad estaba en su líder, un joven que portaba un libro negro y rojo con una variedad de habilidades. Si hubiera sido 1 contra 1, no habría sido problema. Pero el asunto era que ese joven líder, con una conciencia y capacidad de decisión excepcionales, había unido a su equipo en una fuerza cohesionada. Como una soga resistente, lograban revertir la situación en los momentos críticos. Tras varios intentos, Silva comprendió que romper esa soga tendría un costo. Y no valía la pena. A regañadientes, decidió dejar de enfrentarlos y centrarse únicamente en escapar. Solo ahora, tras mucho esfuerzo, había logrado finalmente librarse de la persecución de la brigada fantasma. Mientras caminaba por los callejones oscuros, Silva guardó en su memoria el nombre de la brigada fantasma. Más precisamente, recordó al joven que los lideraba. Si alguna vez surgía otro trabajo relacionado con la brigada, quizá no lo rechazaría de plano, pero el precio tendría que ser varias veces mayor. Cerca del centro de la ciudad, el sonido de sirenas distantes se hacía cada vez más fuerte y cercano. El caos en la plaza de la fuente claramente había llamado la atención de la policía local. Un coche patrulla tras otro se dirigía a toda velocidad hacia el origen del disturbio, solo para encontrarse de frente con la brigada fantasma. Los miembros de la brigada ya estaban de mal humor tras la muerte de uno de los suyos y el fracaso de su intento de venganza. La llegada de la policía se convirtió en una válvula de escape para su frustración. En cuestión de minutos, una docena de patrullas quedaron reducidas a ruinas ardientes. El aire se llenó del olor acre de la gasolina mientras las llamas rugían y el humo negro se elevaba al cielo como dragones retorciéndose. Cuerpos yacían esparcidos por todas partes, iluminados por el resplandor parpadeante del fuego. ¿Hay alguna noticia de Menei? Shalnark estaba de pie con una mano en la cadera, escribiendo en su teléfono mientras miraba en una dirección específica. Zoroyo permanecía en silencio, con una expresión indescifrable. Mientras tanto, Machi, Finks y Pakunoda mantenían la atención en su entorno. Cerca de los restos humeantes de los coches de policía, figuras sombrías comenzaron a emerger, todas armadas hasta los dientes. Al ver al grupo de recién llegados hostiles, Machi sacó despreocupadamente un hilo de aura y dijo: «Cazadores de recompensas. ¿Vamos a buscar a Menei?», preguntó Finks, ignorando por completo a los cazadores. Al oír eso, Machi y los demás instintivamente miraron a Zoroyo.
Zbrollo, igualmente indiferente a los cazadores, estaba a punto de responder cuando de pronto alzó la vista. Una figura oscura atravesó el humo espeso y se precipitó hacia el suelo como un meteoro. ¡Bum! El impacto agrietó el terreno. Todos los ojos se volvieron hacia el origen del estruendo. En medio del polvo que se arremolinaba, una aura opresiva llenó el aire, provocando escalofríos en la espalda de los miembros de la brigada. La figura que había aterrizado no era otro que Hisoka. Decepción, decepción, decepción. Hisoka se puso de pie tambaleándose, como un zombi. El aura que emanaba de él era discordante e inquietante para los miembros de la brigada. Apenas logrando mantenerse erguido, su mirada se clavó en los cazadores de recompensas que lo rodeaban. En ese instante, los cazadores sintieron como si manos invisibles les apretaran el cuello, robándoles el aliento. 28 de agosto de 1996. La Brigada Fantasma sufrió la pérdida de 2 de sus miembros. El lado positivo de esa desgracia fue que, ese mismo día, Zbrollo extendió una invitación a un individuo altamente capacitado que reemplazó a Menei como el nuevo número 4 del grupo. Para la brigada, era una forma oportuna de compensar sus pérdidas. Por lo tanto, ya no había razón para seguir cavilando sobre las circunstancias de la muerte de Menei. Si algo resultaba inquietante en la situación, era la personalidad y el comportamiento de su nuevo recluta. Incluso los miembros más experimentados de la brigada, acostumbrados a todo tipo de caos y derramamiento de sangre, no podían evitar sentirse incómodos. Así que cuando ese supuesto mejor alumno usó una sola carta de juego para masacrar a un grupo de cazadores de recompensas, ninguno de los miembros de la brigada supo cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Si tuvieran que describir a ese nuevo miembro con una sola palabra, sería perturbado. Total y profundamente perturbado. Dicho esto, no les interesaba analizar de dónde venía esa inestabilidad mental. Una vez terminada la masacre, el mejor alumno accedió de mala gana a unirse a la brigada. Esa disposición alivió ligeramente la tensión entre los miembros. Sin embargo, sus movimientos corporales exagerados y teatrales, especialmente los frecuentes movimientos de cadera, solo profundizaron su incomodidad. En resumen, a la brigada solo le faltaba un miembro más. Lo que no sabían era que la llegada de este nuevo recluta solo traería más inestabilidad al grupo. Mientras tanto, Moro no tenía idea de qué había sido de Hisoka tras caer del cielo. En ese momento, ya estaba a bordo de una aeronave rumbo a una ciudad fronteriza. Originalmente, había planeado tomar un vuelo directo a la Arena del Cielo, pero una llamada inesperada de Kansai cambió sus planes. La fecha era ahora 1 de septiembre. Ese día marcaba el inicio de la subasta anual de York New City, uno de los eventos más importantes del año. Para los coleccionistas obsesionados con tesoros raros, era un evento imperdible. Para Moro, sin embargo, la subasta de York New era más que una oportunidad para obtener ganancias masivas a corto plazo. También era un lugar excelente para aumentar la eficiencia de carga de su rueda anual. Lamentablemente, no podría asistir. Ese día, su aeronave aterrizó en una ciudad llamada Prit, ubicada cerca de la frontera de Guganyu. Sobre la ciudad de Prit. La geografía de Prit era única. Al oeste y al sur, la ciudad estaba rodeada de pantanos y cadenas montañosas. Al este, contaba con un puerto bajo la jurisdicción de las autoridades fronterizas. Debido a las barreras naturales creadas por los bosques y montañas, el transporte terrestre era extremadamente limitado. Por eso, a pesar de tener un aeropuerto que funcionaba como centro de tránsito y puerta de entrada turística, Prit era solo un asentamiento de nivel de pueblo. Sin embargo, su proximidad a la frontera significaba que prácticamente no existía ley ni orden. El contrabando era algo cotidiano. De hecho, el contrabando era el alma de Prit. Traía caos y crimen, pero también enormes beneficios económicos. Las autoridades de la región hacían la vista gorda a estas actividades siempre y cuando no se volvieran demasiado disruptivas. La llegada de Moro a Prit. Al salir del aeropuerto, Moro tomó un taxi sin licencia y se dirigió a un restaurante de fideos llamado Dan Rojo, donde Kansai había organizado encontrarse con él. Sentado en el asiento trasero, Moro miraba los edificios que flanqueaban las calles. Ninguno superaba las 3 o 4 plantas, y todos estaban construidos con una madera roja profunda de vetas distintivas. La madera rayada de rojo se entrelazaba con ladrillos grisáceos, creando un efecto visual inquietantemente similar al de paredes blancas manchadas con sangre. Sin embargo, la invitación de Kansai no era la única razón por la que Moro había venido a Prit. Esta ciudad, prácticamente un símbolo del desorden y la ilegalidad, también albergaba negocios operados por Nolan Gambino. Según la información proporcionada por Argo, aún no estaba claro si la operación clandestina de menú de Nolan estaba conectada con sus negocios aquí.
Pero independientemente de si existía o no una conexión, ya que Moro estaba allí, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Hábito de observación. Mientras el taxi atravesaba la ciudad, Moro mantuvo su costumbre habitual de observar a los transeúntes. Previsiblemente, casi todas las personas que veía eran civiles comunes. Civil, murmuraba mientras escaneaba a la multitud. En raras ocasiones, al notar sutiles irregularidades en el flujo del aura de alguien, los clasificaba como usuarios de Nen ocultos. Civil, un usuario de Nen. De pronto, sus ojos se fijaron en una figura específica junto a un puesto callejero de hierbas medicinales. La persona estaba muy cubierta, dejando visibles solo sus ojos. Llevaba túnicas blancas holgadas, un sombrero blanco grande que le ocultaba casi toda la cabeza y una mascarilla médica que le tapaba el rostro, revelando únicamente un par de ojos negros como el carbón. Moro solo tuvo unos segundos para examinar a esa persona antes de que su taxi doblara en una esquina. ¿Una mujer?, pensó Moro. Su flujo de Nen era excepcionalmente estable, lo que indicaba una base sólida en sus habilidades. Mientras mentalmente repasaba lo que había visto, Moro llegó a una conclusión preliminar. Pero lo que más le llamó la atención, más que su aura de Nen, fueron sus ojos. Brillantes, claros. Si se hubieran encontrado en un entorno normal, Moro no habría prestado mucha atención a los ojos de una mujer. Pero Prit era diferente. Durante sus observaciones, había percibido principalmente un aura abrumadora de hostilidad en la gente local. En contraste, los ojos de esa usuaria de Nen eran como una orquídea blanca floreciendo en un páramo desolado. Un contraste impactante con todo lo que la rodeaba. Moro tomó nota mental de su apariencia y continuó escaneando las calles. Llegada al restaurante de fideos Dan Rojo. 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a Dan Rojo. Al igual que la mayoría de los edificios en Prit, el local estaba construido con madera rojiza y ladrillos grisáceos. Incluso su letrero de madera estaba hecho del mismo tipo de madera roja oscura. Los patrones de la veta, semejantes a manchas de tinta, parecían salpicaduras de sangre, reforzando la estética inquietante. Moro echó una última mirada antes de entrar. Dentro del restaurante. El lugar era espacioso, con más de 20 mesas. Como era hora de almuerzo, casi todas estaban ocupadas. Con una rápida mirada, Moro notó de inmediato que muchos clientes tenían bultos bajo la ropa, señal de que llevaban armas, ya fueran pistolas o cuchillos. Era otra prueba más de lo débil que era la autoridad en Prit. Ignorando esos detalles menores, Moro localizó rápidamente a Kansai, sentado en una mesa junto a la pared. Al mismo tiempo, Kansai lo vio y levantó la mano en señal de saludo. Moro caminó directamente hacia él y se sentó. Kansai le deslizó el menú por la mesa con una sonrisa y dijo: «Pensé que quizás aún andabas por Guganyu, así que te llamé por probar suerte. No esperaba que realmente estuvieras por aquí. ¿No debería ser yo quien te haga esa pregunta?», respondió Moro, echando un vistazo al menú. «Tu trabajo ya terminó, ¿no? ¿Por qué sigues en Guganyu?». «Mira». Kansai señaló la televisión montada en la pared del restaurante. En la pantalla, una mujer de cabello plateado estaba siendo entrevistada. Moro miró la pantalla y luego giró hacia Kansai con una mirada interrogante. Kansai suspiró. «Esa es la cliente a la que no logré proteger». «¿Eh?». Moro no sabía mucho sobre el empleador de Kansai, solo que había muerto en la aeronave. Y ahora, alguien que supuestamente estaba muerto había reaparecido. Sorprendido, Moro no pudo evitar pensar en su propia situación. Pero según Kansai, ese empleador no era usuario de Nen. Claro, en la historia original existían habilidades que podían revivir a personas pero solo funcionaban con usuarios de Nen, ¿no? ¿Será que el que murió era un doble? Moro apartó la vista de la tele y miró a Kansai. Sin embargo, en cuanto formuló la pregunta, la descartó mentalmente. Si solo hubiera sido un doble, una vez terminado el trabajo, Kansai no se habría molestado en viajar hasta Guganyu. No era un doble, afirmó Kansai, tal como Moro esperaba. Alzó la cabeza y miró fijamente a la mujer plateada en la pantalla con una expresión fría e indescifrable. «Por eso necesito averiguarlo por mi cuenta». Moro se quedó momentáneamente sin palabras. Casi quería preguntarle: «¿En serio vale la pena?». Pero se contuvo. Kansai lo miró y dijo con irritación: «Di lo que tengas en mente. ¿Por qué te andas con rodeos?». Aunque no se conocían desde hacía mucho y solo habían interactuado unas pocas veces, Kansai ya consideraba a Moro un amigo. Al ver que Moro dudaba, dejó claro que no le molestaba. Ya que Kansai lo había dicho así, Moro decidió ser directo. «Solo me sorprendió tu trabajo ya terminó, ¿por qué meterte en tantos problemas?». «¿Problemas, eh?».
Kansai bajó un poco la cabeza y removió distraídamente las cebollitas en su tazón de fideos con los palillos. Mientras el caldo aceitoso se ondulaba hacia afuera, parecía que sus pensamientos también se agitaban. ¿Sí en serio vale la pena? Kansai se lo preguntó a sí mismo. ¿Sabes que dije tantos problemas, no? Frente a él, Moro lo corrigió suavemente. Tras un breve silencio, Kansai enseñó los dientes y golpeó el menú con irritación. ¿Ya decidiste qué vas a pedir? Sí. Moro en realidad no había elegido, pero en esa situación simplemente señaló algo al azar. Kansai llamó al mesero y realizó el pedido. Una vez que el camarero se fue, Kansai frunció el ceño y se rascó la cabeza. Moro, sinceramente, no es raro que pienses así. Ni siquiera yo sé por qué tuve que venir aquí. Mientras hablaba, su rascado se intensificó y una seriedad poco común apareció en su rostro. Quizás sea por mi título de cazador. O tal vez solo estoy cabreado. ¿Cabreado? Moro no lo entendía del todo. Kansai bajó la mano, miró de nuevo la tele y dijo con voz grave. Mi cliente realmente murió. Entonces, ¿quién diablos es esa? Nunca he visto una habilidad que pueda replicar perfectamente la estatura y apariencia de alguien, pero eso no significa que no exista. Solo la idea de que alguien esté usando a un muerto para sus propios fines, aunque solo haya una mínima posibilidad de que sea cierto, me repugna. No puedo ignorarlo. Mientras hablaba, sus ojos se agudizaron, como los de un tigre a punto de atacar. Había fallado en proteger a su cliente. Aún así, ya le habían pagado por adelantado, porque su cliente había estado tan decidido. Todo eso ya le dejaba un sabor amargo en la boca. Ahora, al ver reaparecer a su cliente de esta manera, sentía como si todo su cuerpo estuviera infestado de pulgas. Antes incluso de procesar sus propios sentimientos, ya había llegado a Guganyu. Perspectiva de Moro. Sentado frente a Kansai, Moro lo observaba en silencio. Solo podía llegar a una conclusión. Este tipo tenía una personalidad 100% fuerte. O quizás era porque Kansai valoraba más su condición de cazador que la mayoría. Por alguna razón, Moro pensó en el cazador gourmet que había conocido en el bosque. Comparado con ese tipo, Kansai era definitivamente alguien digno de respeto. Ya lo he visto antes, dijo Moro con naturalidad. Tomó una servilleta, limpió sus palillos y añadió con calma. Me he topado con una habilidad que puede replicar perfectamente tanto el cuerpo como la apariencia. Al menos puedo confirmar que algo así sí existe. Espero que eso te ayude. ¿Eh? Kansai se quedó momentáneamente atónito, luego soltó una risa amarga. Hombre, te llamé para invitarte a un banquete, no para que me escuches quejarme. No importa. Moro sonrió y echó un vistazo casual al menú, como diciendo. ¿Banquete, eh? Kansai no era de los que se complicaban, pero tampoco era lento. Al ver la mirada significativa en los ojos de Moro, entendió al instante. Vamos, no seas duro conmigo. No es que tuviera otra opción. Empujó el menú de regreso a Moro y dijo con sinceridad. Además, esta es solo la primera comida. Habrá una segunda. Y revisé en línea. Todo el mundo dice que este lugar es increíble. Así que, ¿por qué no pides unos platos extra? Entonces no me andaré con remilgos. Moro tomó el menú y pidió algunos platos caros de carne junto con un tazón adicional de fideos. En realidad, tenía mucha hambre. La comida. Cuando los platos llegaron, Moro empezó a devorarlos de inmediato. El caldo de hueso era sorprendentemente delicioso, con un umami rico que casi rivalizaba con el de los mariscos. Sorprendido, Moro emitió un sonido de aprobación y bebió la mitad del caldo antes siquiera de tocar los fideos. Al ver su reacción, Kansai sonrió. ¿Ya no te quejas, eh? Sí, no está mal, admitió Moro, exhalando satisfecho. Quizás era porque tenía demasiada hambre, pero tras solo unos sorbos de caldo, sintió una inesperada sensación de plenitud como si con estar vivo ya fuera suficiente. Tal vez ese era el verdadero poder de la comida. Moro se sumergió en su comida y terminó todo en cuestión de minutos. Si Kansai no lo hubiera invitado, jamás habría imaginado que una ciudad tan caótica como Prit tuviera una comida tan increíble. Pero al dejar los palillos, un pensamiento surgió en su mente. Lamentablemente, en este momento no tengo el lujo de simplemente disfrutar. Partida y el siguiente paso. Tras terminar la comida, Kansai se disponía a ir al aeropuerto. En la entrada del restaurante, Moro se despidió de él y observó cómo la silueta obstinada de Kansai desaparecía en la distancia. Solo cuando Kansai estuvo completamente fuera de vista, Moro retiró su mirada. Su mente divagó hacia Miss Snake Galm, otro miembro de los 12 del Zodíaco. Comparado con la personalidad fría y distante de Galm, Kansai era mucho más humano, más fácil de tratar y de establecer lazos. Moro le deseó en silencio buena suerte. Luego, sacó su teléfono.
Ahora que estoy lleno es hora de ponerse serio. Bajó la vista, ocultando el destello frío que brilló por un instante en sus ojos. En su teléfono, abrió un correo de Argo. Las palabras virus, experimentos humanos y tráfico de órganos resaltaban de inmediato. La organización conocida como Menú no solo traficaba personas, también aceptaba contratos de investigación con virus. Clientes con ese tipo de necesidades estaban al nivel de naciones. Eso dejaba claro el alcance de las ambiciones de Nolan Gambino. Pero a Moro no le importaba eso. Su único objetivo era destruirlos por completo. Y esta ciudad era solo el primer paso de su contraataque. Investigación con virus. La mayoría de la gente lo asociaría con avances médicos. Pero añade las palabras experimentación humana y el significado cambia por completo. Armas biológicas. Ese fue el primer pensamiento que surgió en la mente de Moro tras leer el informe de inteligencia. Ahora que lo pensaba, la Rosa del Pobre, una bomba clasificada como arma de destrucción masiva en este mundo era, en esencia, un arma biológica. Incluso el renacido rey hormiga quimera, con un cuerpo fusionado de incontables genes superiores, fue incapaz de resistir el virus mortal que la acompañaba. Eso por sí solo demostraba que los límites superiores de los virus en este mundo estaban más allá de la imaginación, un verdadero dominio prohibido del conocimiento humano. Y aún así, la humanidad nunca ha dejado de explorar el camino de la destrucción. El bajo costo y la facilidad de producción de la Rosa del Pobre eran prueba de ello. Aún así, Moro no esperaba que una organización mafiosa se atreviera a realizar experimentos humanos con virus. Para ellos, probablemente solo era otro negocio altamente rentable. Nolan Gambino. Moro cerró el correo, con el rostro inexpresivo. Cada palabra del informe de Argo estaba empapada en sangre, exponiendo los abismos más oscuros de este mundo. Guardó el teléfono, fue a una tienda de ropa y compró un disfraz para ocultar su identidad. Por si acaso, también adquirió una máscara de gas bien ajustada. En el extremo occidental de Prit se extendía un vasto bosque pantanoso, donde la miasma venenosa cubría muchas zonas. Por eso, las máscaras de gas eran un artículo común allí. Y dado que Prit era una zona gris sin ley, la gente vestida con atuendos que ocultaban su rostro era algo habitual. Usar una máscara de gas en las calles ni siquiera levantaría sospechas. Moro se puso una sudadera negra holgada, se subió la capucha y cubrió su rostro con la máscara y gafas de sol, asegurándose de que todo su rostro quedara oculto. Guardó la máscara de gas y algo de comida portátil en su mochila, luego se dirigió a una pandilla local para comprar armas de fuego. Había asumido que comprar armas sería difícil, pero para su sorpresa, en cuanto puso dinero sobre la mesa, la transacción fue tan fluida como comprar una botella de agua. Con sus preparativos listos, Moro dejó la ciudad. Según la información de Argo, la base de investigación con virus estaba ubicada cerca de un pueblo, en el límite del bosque pantanoso. Sin embargo, la ubicación exacta era desconocida. No era que Argo careciera de habilidades para averiguarlo, simplemente era demasiado arriesgado. Como ella misma había explicado, podía investigar fácilmente a la Brigada Fantasma porque a ellos no les importaba ser vigilados. Pero la mafia era distinta. Eran extremadamente vengativos, y si detectaban aunque fuera un atisbo de que alguien los espiaba, nunca lo dejarían ir. En pocas palabras, Argo hacía negocios, no arriesgaba su vida por Moro. Moro lo entendía. Incluso si Argo no se esforzaba al máximo, su red de inteligencia ya había demostrado su valor. Para Moro, esa red era como tener un motor de búsqueda a su disposición. Costoso, pero altamente efectivo. Tras salir de Prit, los caminos se volvieron irregulares y cubiertos de vegetación densa. Señales viales caídas asomaban entre la maleza. Si no fuera porque acababa de venir de la ciudad, sería difícil creer que un lugar tan desarrollado con aeropuerto tuviera una infraestructura tan deficiente más allá de sus límites. Moro caminó un rato por la carretera principal antes de tomar un sendero angosto y embarrado, trazado por las pisadas humanas. Seguir ese camino durante unos 10 kilómetros lo llevaría a un pueblo llamado Shani, ubicado justo en el borde del bosque pantanoso. Para que un pueblo sobreviviera en un entorno así, sus habitantes debían ser físicamente resistentes. Moro había comprendido desde hacía tiempo una cosa. Incluso sin el sistema de Nen, no se podía juzgar a los humanos de este mundo con los estándares de la Tierra. Si se los clasificara en una cadena alimenticia. Había humanos comunes, luego humanos ligeramente fuertes, después humanos muy fuertes, luego humanos extremadamente fuertes, y luego humanos inhumanamente fuertes antes de llegar finalmente a los usuarios de Nen. Un humano muy fuerte en este mundo sería un superhumano según los estándares terrestres. Así que, a pesar de los peligros del bosque, los humanos aún podían sobrevivir e incluso extraer recursos de él.
Después de caminar 10 kilómetros por el sendero embarrado, Moro notó una columna de humo elevándose en la distancia. Se puso la máscara de gas y rodeó el pueblo, dirigiéndose más adentro del bosque en su lugar. Como la ubicación exacta de la base era desconocida, decidió explorar primero los alrededores. Si no encontraba nada, entraría directamente al pueblo. Pasó un día rápidamente. A pesar de buscar exhaustivamente, Moro no halló nada fuera de lo común. Sin embargo, descubrió un montón de ladrillos rotos cerca de una colina cubierta de plantas, lo que sugería la presencia de una tumba antigua. Como estaba enfocado en encontrar la base de investigación con virus, lo ignoró y continuó buscando. Al atardecer del segundo día, Moro había registrado minuciosamente toda el área marcada. Y aún no encontraba nada. Si la información de Argo era correcta, entonces la base probablemente estaba dentro del mismo pueblo. Moro comió una comida sencilla, preparándose para abandonar el bosque e investigar el pueblo directamente. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, escuchó algo. Un leve crujido. Moro apagó inmediatamente su aura, entrando en Sepsu, y se escondió entre la maleza densa. Un momento después, oyó pasos. Eran ligeros, pero el suelo húmedo del bosque hacía imposible caminar en silencio. Cada paso aplastaba hojas mojadas con un suave crujido. Pronto, la figura apareció en su campo de visión. Es ella. Era la misma mujer que Moro había visto en la ciudad de Pritla completamente cubierta. Mucha gente en Prit ocultaba su identidad, pero esa mujer se había quedado grabada en su memoria. No solo porque era usuaria de Nen, sino porque tenía ojos claros y brillantes, un contraste marcado con la atmósfera sin ley de Prit. Moro observó en silencio. Por sus acciones, no parecía mala persona, pero aún no estaba listo para juzgarla. También consideró la posibilidad de que fuera una subordinada de Nolan. Ella raspó cuidadosamente musgo de un árbol, lo selló en un tubo de ensayo y lo guardó. Tras asegurarse de que todo estaba en orden, giró y se fue hacia el pueblo. Moro permaneció escondido, observándola hasta que desapareció. Luego, se puso de pie y miró en la dirección que ella había tomado. Se dirigía hacia el pueblo de Shani. Mientras tanto, bajo una gran mansión en el pueblo de Shani, se ocultaba una vasta tumba subterránea. Más precisamente, era una tumba antigua que había sido convertida en laboratorio. Los pasillos, antes oscuros y húmedos, ahora estaban llenos de tuberías y cables. En lo más profundo, luces brillantes iluminaban las cámaras. En el centro, un antiguo ataúd de piedra reposaba dentro de una gran unidad de contención de vidrio. Su tapa estaba medio abierta, y una niebla negra salía lentamente de su interior. Un grupo de científicos con trajes blancos de bioseguridad rodeaba el ataúd. Entre ellos, un hombre de traje negro con el cabello peinado hacia atrás giró hacia una fila de monitores de vigilancia en la pared. Una de las pantallas mostraba a la mujer del bosque, trabajando en una choza débilmente iluminada, mezclando sustancias químicas. El hombre sonrió con sorna. Un cazador profesional realmente es algo altamente capacitado y bastante útil. ¿Cómo se llamaba otra vez? Un subordinado respondió al instante. Cazadora de virus, Sambika Norton. Esta instalación, adaptada de una tumba antigua, servía como base de investigación de virus de la organización Menú. La elección del lugar no se debía ni a preferencia ni a secreto. Más bien, era porque los virus que se estudiaban allí provenían directamente de esa cámara funeraria ancestral e irrastreable. Más precisamente, se extraían de los cadáveres dentro de los ataúdes. El hombre de traje negro observó la pantalla donde Sambika preparaba meticulosamente una poción. Tras un breve momento, desvió la mirada al monitor central. La pantalla mostraba el interior de un ataúd. Un paño verde esmeralda cubría casi por completo el fondo del ataúd. Sobre él yacía un cadáver momificado de aspecto peculiar. La mitad izquierda del cuerpo había sufrido una deshidratación natural prolongada, dándole el aspecto oscuro y arrugado típico de la carne desecada. Sin embargo, la mitad derecha era completamente distinta. O mejor dicho, ya ni siquiera podía llamarse momia. La mitad derecha aún conservaba tejido muscular distintivo, con venas apenas visibles recorriéndolo. Lo único similar a la parte momificada era que la humedad restante en el tejido muscular le daba un aspecto envejecido, como la corteza marchita de un árbol antiguo. Una mitad desecada, la otra con venas visibles. Como si dos cadáveres completamente distintos hubieran sido cosidos juntos. El hombre de traje negro miró fijamente la imagen en la pantalla, sus ojos parpadeando con un aura que parecía pequeñas llamas. Usando la percepción aumentada de Guío, podía ver tenues volutas de aura negra, como humo, girando entre el cadáver y el paño, flotando lentamente hacia el borde del ataúd. Los investigadores a su alrededor, absortos en su trabajo, permanecían ajenos al aura negra que emanaba del ataúd. Sin embargo, los virus extraídos del cadáver los fascinaban profundamente.
Algunas cosas desafían toda explicación científica, y aún así irrumpen con fuerza en el entendimiento humano. El hombre de traje negro miró a los investigadores inmersos en su labor, luego se dio la vuelta y se fue. ¿Cómo va el progreso? Mientras caminaba, preguntó al subordinado que lo seguía. El subordinado respondió rápidamente. Aún no se resuelve el problema de transmisión de log, pero avanzamos. Sin embargo, los ratones blancos en los capullos se están agotando. El farmacéutico ha pedido más sujetos de prueba vivos lo antes posible. ¿Cuántos necesita? El hombre de traje negro entró en un pasillo a la derecha. No especificó, solo dijo que cuanto más, mejor. Vaya desfachatez. El hombre frunció el ceño con frialdad. ¿Acaso no se da cuenta de cuánto cuesta un solo cerdito diseccionado? La última vez pidió 20 sin vergüenza y además exigió tipos sanguíneos compatibles. Por esa petición ridícula, casi nos quedamos sin suministro de sangre. Su subordinado bajó la cabeza, sin atreverse a hablar. El hombre resopló, pero sabía que, pese a sus quejas, este asunto era una prioridad. No le quedaba más remedio que aguantar. Ve a solicitar un envío ahora mismo e incluye una justificación. Si el jefe considera este asunto lo suficientemente importante, deberíamos recibir algo de la mesa. Entendido. El subordinado partió de inmediato a cumplir la orden. Mientras tanto, el hombre de traje negro entró en otra cámara funeraria. Aunque, a esas alturas, difícilmente podía llamársele ya cámara funeraria. Todos los objetos funerarios originales, junto con los artículos de los nichos en las paredes, habían sido completamente retirados. En su lugar había lámparas colgadas de tuberías y filas de contenedores de vidrio llenos de líquido. Suspendidos en el fluido verde pálido, flotaban diversos órganos humanos y muestras de tejidos. Anochecer. En el pueblo de Shani, dentro de una casa sencilla de barro y tejas, apenas había muebles. Una cama, una mesa y algunas piezas más. Sobre la cama, pegada a la pared, yacía un niño de 8 o 9 años. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados con fuerza y la respiración agitada, con su pequeño pecho subiendo y bajando de forma errática. Partes de su piel expuesta lucían marchitas y oscurecidas, como si hubieran sido cosidas con trozos de carne envejecida. De pie junto a la cama estaba un niño un poco mayor, con el rostro lleno de preocupación. Sin embargo, el lado derecho de su cara y dos de sus dedos parecían haber perdido toda actividad celular, mostrando el mismo aspecto marchito e inerte. Frente a la cama, Sambika colocaba hierbas medicinales recolectadas en un mortero. En lugar de molerlas de inmediato, puso su mano derecha sobre la boca del recipiente. Plop, plop. Sangre brotó directamente a través de la piel de su palma, cayendo sobre las hierbas. Segundos después, la herida en su mano se cerró y sanó automáticamente. Sambika retiró la mano y observó la sangre que brillaba débilmente mientras se mezclaba visiblemente con las hierbas. Su sangre podía potenciar las propiedades medicinales de las hierbas y mejorar sus efectos neutralizantes. Eso le daba una ventaja única al preparar medicinas. Tum, tum. Tomó una maja y empezó a moler las hierbas hasta formar una pasta. Esto solo frenará la replicación del virus, no es suficiente. Reda no aguantará mucho más. Mientras molía la medicina, reflexionaba sobre su próximo movimiento. Si se le acababa el tiempo, no tendría más remedio que arriesgarse a usar su habilidad. Fuera de la casa de barro, apoyado contra la pared exterior, Moro frunció ligeramente el ceño, confundido. ¿Era mala vigilancia, o simplemente estaba demasiado concentrada? La había seguido desde el bosque hasta aquí, temiendo que su setsu no fuera lo suficientemente bueno para evitar ser detectado. Sin embargo, ella parecía tan absorta en sus pensamientos que nunca notó su presencia. Incluso ahora, con él justo afuera de la casa, su percepción seguía ausente. Moro incluso sospechaba que podría activar Ren sin que ella se diera cuenta. Parece débil. Reflexionó para sí. Como no la había visto usar Nen, no podía determinar su nivel. Pero por su Ten, sus fundamentos parecían sólidos. Debía ser de tipo no combatiente. Entre los usuarios de Nen, algunos enfocaban sus habilidades en áreas distintas al combate. Incluso dentro de los 12 del zodíaco de la Asociación de Cazadores, había no combatientes como Cheagle. Aún así, era la primera vez que Moro encontraba a un usuario de Nen que se sentía tan débil en términos de presencia pura. Ciudad de Kulite. De noche, muchas zonas de la ciudad seguían brillantemente iluminadas. Bares, casinos y otros establecimientos bullían de actividad. Esta ciudad, como una mina de oro, generaba ganancias interminables asegurando que hubiera igual cantidad de lugares donde gastar ese dinero. Caminando por la calle, Hisoka miró hacia una taberna. Bip, bip. El teléfono en su mano vibró. Hisoka tocó la pantalla un par de veces.
Apareció una confirmación de transacción. Su cuenta bancaria, antes repleta, ahora estaba casi vacía. Para rastrear a Moro lo más rápido posible, Hisoka acababa de gastar todos sus ahorros. Pero no le importaba. Un año de Guerra Fría. Hisoka entrecerró los ojos. Pero en lugar de ir tras Moro de inmediato, se dirigió hacia un casino en la distancia. Su dinero casi se había agotado, necesitaba recuperar algo. De lo contrario, si Moro volvía a escapar, ni siquiera tendría lo suficiente para pagar el transporte y perseguirlo. Y eso sería un verdadero fastidio. La noche dividía el mundo en dos. Una mitad era la animada ciudad de Pulite, la otra era el silencioso pueblo de Shani. Hisoka entraba en un mundo de risas y alegría, mientras Moro se apoyaba contra el telón de fondo de la vida y la muerte. Entonces, Moro tembló de pronto. Una sensación extraña le recorrió la espalda, como si un espectro invisible lo hubiera fijado con la mirada. Era inexplicable, pero innegable. Moro frunció ligeramente el ceño, pensando en la usuaria de Nen dentro de la casa de barro, que carecía por completo de vigilancia. Tras un momento de duda, abandonó la idea de entrar directamente. La concentración es buena, pero en exceso gente como tú no vive mucho tiempo, murmuró para sí mismo, y luego se marchó en silencio, sin siquiera molestar a un solo perro del pueblo. Una vez fuera de Shani, encontró un punto elevado adecuado para observar. El lugar tenía dos rocas grandes con una estrecha abertura entre ellas, apenas lo suficiente para una persona. Una piedra larga y plana cruzaba la parte superior, formando desde lejos algo parecido a una puerta de piedra extraña. Moro se apoyó contra la roca, inclinó ligeramente la cabeza y miró a través de la grieta, observando el tenue resplandor de las lámparas en el pueblo distante. Esperaba a que esa usuaria de Nen saliera para poder contactarla a solas. Madrugada. El rocío cubría las hojas de hierba, y una suave neblina matutina envolvía el aire, casi tangible al tacto. Después de un rato, la niebla se disipó gradualmente. Moro permanecía inmóvil como una estatua junto a las rocas, su ten tan estable y silencioso como un río vasto e inmóvil. Pero en cuanto abrió los ojos, una leve ondulación agitó su aura, antes tan tranquila. Practicar ten solo requería una mente en calma y una intención enfocada, estabilizando naturalmente el aura. La quietud trae estabilidad. Esto, en sí mismo, no era difícil de lograr. El verdadero reto era mantener ese mismo nivel de estabilidad mientras uno se movía. Alcanzar ese nivel exigía una cantidad inimaginable de tiempo y esfuerzo. Era como caminar por un camino interminable sin señales ni final visible. Y para los usuarios de Nen, la clave era ignorar la idea de un destino final, concentrarse solo en el camino bajo sus pies y avanzar, paso a paso. Los años le habían dado a Moro resistencia, permitiéndole recorrer ese sendero sin cansancio. Pero no dictaban el terreno que vendría. Por eso, cada usuario de Nen, incluido Moro, tenía que descubrir cómo navegar ese camino accidentado, cómo caminar de forma eficiente y efectiva. Moro nunca se permitía la comodidad de creer que las cosas se resolverían solas con el tiempo. Se negaba a desperdiciar ni un solo instante inactivo, tratando cada paso con cuidadosa consideración. Porque el Nen, en esencia, era un sistema de poder basado en el principio de remar contra la corriente. Si no avanzas, retrocedes. Cuando la niebla se disipó por completo y la luz del sol inundó el lugar, una figura emergió del pueblo y se dirigió hacia el bosque lejano. Junto a las rocas, Moro ajustó ligeramente su sombrero y la siguió. El mismo lugar de ayer. Una mujer, completamente cubierta excepto por sus ojos, llegó frente a un árbol grande cubierto de enredaderas y musgo. Raspó algo del tronco y lo colocó en un tubo de ensayo. Moro observaba desde la distancia. Esperó deliberadamente hasta que ella le dio la espalda antes de salir de detrás de un árbol y preguntar. ¿Eres médica? Al oír una voz inesperada a sus espaldas, Sambika se sobresaltó. Instintivamente aseguró el tubo de ensayo, luego se lanzó hacia adelante como una mariposa rozando el suelo. Antes incluso de aterrizar, ya había girado en el aire para enfrentar a Moro, con los ojos llenos de alerta y sospecha. Al mismo tiempo, liberó su aura sin dudarlo, expandiéndola como un pez globo erizando sus espinas. Así que, en cuanto a reacciones defensivas, no era tan débil como él había pensado al principio. Juzgando por la intensidad de su aura entre nivel 45 y 50. Con su respuesta, Moro obtuvo algunas ideas básicas. Esa era precisamente la razón por la que había hablado intencionalmente cuando ella tenía la espalda vuelta. Para evaluar su reacción. Además, ese gesto transmitía sutilmente un mensaje. No tengo intenciones hostiles, al menos, no en la superficie. Para reforzarlo, se había quitado su disfraz. Estuve aquí ayer también. Noté que recogías algo y me dio curiosidad, así que te seguí.
Luego te vi preparando medicina para un niño. Mientras hablaba, Moro señaló el árbol cercano y continuó. Parecías no notarme. No quiero ofenderte. Al salir del pueblo, pensé que quizás regresarías hoy, así que te esperé aquí. Había omitido la parte de haberla vigilado durante un largo tiempo, pero el resultado era esencialmente el mismo. Sambika escuchó, luego recordó algo que su maestro le había advertido siempre. Algo en lo que debía tener cuidado. Inmediatamente preguntó. ¿Eres un mirón? Moro se quedó momentáneamente atónito antes de negarlo instintivamente con las manos. No, no. Eso es en lo que te fijaste. Cuando terminó de hablar, su voz ya había perdido algo de seguridad. Porque en retrospectiva, ella no estaba del todo equivocada. Técnicamente, sí la había estado espiando. Pero añadir mirón encima de eso. Eso hacía que sonara como si ella lo estuviera llamando Hisoka. Al ver la reacción de Moro, Sambika entrecerró los ojos, pensativa. Luego recordó otro tipo de persona de la que su maestro la había advertido. Dio un paso atrás y preguntó con cautela. ¿Entonces eres un acosador? Una interrogación apareció en la mente de Moro. Definitivamente hay algo raro en esta chica. Pero, no podía contradecirla. Tras un breve silencio, Moro cambió de tema. ¿Estás tratando la enfermedad de ese niño? Sí. Sambika asintió, sin bajar la guardia. Moro preguntó con naturalidad. Nunca había visto una enfermedad así. Parece como si las células estuvieran perdiendo vitalidad bastante aterradora. Entonces, ¿es causada por un virus? Sí. Sambika estaba un poco desconcertada, pero respondió con honestidad. Es un virus totalmente desconocido, sin documentar. No tienes que preocuparte, su transmisibilidad es actualmente muy baja. Tras explicar, inmediatamente devolvió la conversación. Me espiaste y me seguiste fue solo por curiosidad. Porque, para mí, tu comportamiento encaja exactamente con el tipo de pervertido del que siempre me advierte mi maestro. Moro abrió la boca, pero no salieron palabras. Tras una pausa breve, suspiró resignado. No te equivocas, fui grosero. No me presenté. Puedes llamarme Hisoka. Hisoka definitivamente es un pervertido. Sambika asintió, pensando. El maestro tenía razón después de todo. Moro se sintió un poco mejor. Justo cuando iba a preguntar más sobre el pueblo, una aura siniestra repentina captó su atención. Sambika también la sintió. Ambos entraron en alerta de inmediato, girando hacia el árbol del que emanaba el aura. Robarle el nombre a otro, eso es travieso. Detrás del árbol, Hisoka emergió, con media parte de su cuerpo visible. Una carta giraba entre sus dedos, apoyada contra su mentón mientras entrecerraba los ojos hacia Moro. Al ver a Hisoka aparecer con su aura rosada característica, Moro se tensó instintivamente. Mira. Ahora sí que es un acosador pervertido de verdad. Moro activó inmediatamente su ten completo, permitiendo que su aura estallara mientras señalaba a Hisoka ya listo para lanzar estrellas voladoras. Sambika también observaba a Hisoka, con los ojos temblorosos. Sacudió la cabeza. No, ustedes dos son exactamente iguales. El rostro de Moro palideció. Hisoka sonrió satisfecho. Los labios de Moro temblaron. ¿De qué diablos te ríes? Sus buenos modales apenas lo detuvieron a tiempo. Era como si hubiera salido de una roca. Hisoka apareció sin el más mínimo aviso. En ese instante, Moro se sorprendió genuinamente. Había anticipado que Hisoka lo perseguiría sin descanso, pero en su mente, ese escenario implicaba que Hisoka lo alcanzaría hasta la arena del cielo. Lo que no esperaba era que Hisoka lo rastreara hasta este lugar remoto y olvidado en tan poco tiempo. Lo que Moro no sabía era que Hisoka literalmente se había quedado en bancarrota solo para encontrarlo. Si lo hubiera sabido, quizás habría aceptado gustoso todo ese dinero y le habría dicho directamente su ubicación. Moro miró a Hisoka y tragó el resto de sus palabras. Ahora, en realidad, se sentía tranquilo. No podía estar seguro de que Hisoka respetaría el acuerdo de Guerra Fría de un año. Pero sí sabía que Hisoka era extremadamente riguroso en ciertos asuntos. Que se colara así y filtrara deliberadamente su aura. Claramente significaba que Hisoka no venía a romper el acuerdo y pelear uno contra uno. Si el único objetivo de Hisoka fuera violar el trato y forzar una batalla, fácilmente podría haber simulado unos cuantos ataques para crear la presión abrumadora de la muerte, obligando a Moro a responder. Pero Hisoka no haría eso. Porque en asuntos como este, Hisoka buscaba la perfección. Sus cartas tenían que apilarse perfectamente, capa tras capa, sin el más mínimo desalineamiento que arruinara la estética. Solo entonces, al derribarlas, experimentaba la máxima satisfacción.
Con esa comprensión, Moro decidió cerrar sus poros de aura, pasando de Ren a un estado más calmado de Ten. Al mismo tiempo, retiró sutilmente el gesto de ataque que había hecho instintivamente al señalar a Hisoka. Por supuesto, un detalle tan pequeño no podía escapar a los ojos de Hisoka. Hisoka observó con diversión cómo Moro retiraba la mano. Sus ojos y su sonrisa parecían decir: no me molestan estos pequeños trucos, ya sabes. Al ver la reacción de Hisoka, Moro se volvió aún más seguro de que no estaba allí para romper el acuerdo. Pero ser mirado así por Hisoka aún le resultaba profundamente incómodo. Desviando la mirada de Hisoka, Moro se dirigió a Sambika y preguntó seriamente: ¿puedo tener la oportunidad de explicarme? Sambika no dijo nada, simplemente negó con la cabeza. Su aura seguía al máximo, y tras la filtración deliberada de Hisoka, se volvió aún más defensiva. Solo la presencia de Hisoka era suficiente para ponerla en máxima alerta. Aunque se había contenido un poco, la intimidación de su aura era innegable. Para ella, Hisoka, un hombre que irradiaba peligro, claramente conocía a Moro. En esas circunstancias, su único pensamiento era alejarse lo más posible de ese lío. Al sentir la vigilancia reforzada en el aura de Sambika, Moro solo pudo intentar una débil defensa. Lo conozco, sí, pero no somos cercanos. Más importante, no soy nada como él. Ah. Sambika respondió con indiferencia, luego preguntó con cautela: ¿entonces puedo irme ya? Por supuesto. Moro inicialmente había querido obtener información de Sambika, y si no hubiera sido por la interrupción de Hisoka, quizás ya habría aprendido algo crucial. Sin embargo, tras interactuar brevemente con ella, ya tenía una idea básica de su carácter. Forzarla a quedarse no era una opción. Ni siquiera sé tu nombre aún. Al ver que Sambika ya se iba, Moro preguntó rápidamente. Sambika se detuvo y respondió suavemente: Sambika Norton. ¿Sambika, eh? Moro repitió el nombre. Sintió una leve familiaridad, pero no lograba recordar dónde lo había oído antes. Quizás había aparecido en la historia original, pero su presencia fue tan débil que no dejó impresión. Mientras Moro reflexionaba, consideró si seguirla de regreso al pueblo. Ya tenía una fuerte sospecha de que el virus se fabricaba en la instalación de investigación de Nolan, solo que aún no conocía su ubicación exacta. Justo cuando iba a hablar, Hisoka comentó con desenfado: Sambika, ¿ni siquiera sientes curiosidad por mi relación con él? Ni un poquito. Sambika ya tenía la respuesta en su mente. Pero aunque estaba acostumbrada a seguirle la corriente a la gente, sabía que este no era el momento de decir lo que realmente pensaba. ¿Qué relación? Miró la expresión expectante de Hisoka, como si le rogara que preguntara, y finalmente decidió complacerlo. Los labios de Hisoka se curvaron en una sonrisa. Estamos en una relación apasionada, aunque ahora mismo estamos en guerra fría. Sambika se quedó paralizada, sus ojos grandes parpadeando confundidos, como si su cerebro acabara de llenarse de ecuaciones incomprensibles. Los párpados de Moro se entrecerraron. Ya había renunciado a salvar su imagen frente a Sambika. Este era el precio de robar una presa. Y aún así, si pudiera hacerlo de nuevo, aún elegiría robar esa presa. Durante unos 2 segundos, la escena cayó en un silencio absoluto. Luego, Sambika finalmente procesó lo dicho. Jadeó con fuerza, miró nerviosamente primero a Hisoka y luego a Moro. ¿Puedo irme ya? Solo quería salir de allí cuanto antes. Si no hubiera sentido que ambos eran increíblemente fuertes, habría salido corriendo sin pensarlo 2 veces. Al oír su súplica, Moro suspiró. Abandonó la idea de seguirla al pueblo y simplemente agitó la mano, cansado. Sambika tomó eso como permiso e inmediatamente se dio la vuelta para irse sin la más mínima vacilación. Solo cuando estuvo segura de que ninguno la seguía, por fin se relajó. El maestro tenía razón, los pervertidos dan miedo. Aceleró el paso, repitiéndose ese pensamiento en su mente. Moro observó cómo su figura desaparecía en la distancia. Suspiró. Otro suspiro profundo. Se giró para mirar a Hisoka y preguntó: ¿estás intentando romper nuestro acuerdo? Por supuesto que no. Hisoka jugueteaba distraídamente con su carta. Moro frunció el ceño. De acuerdo, entonces dime por qué estás aquí. Y no me digas que fue una coincidencia. Vine aquí expresamente a buscarte. Por una vez, Hisoka no alargó la conversación con una mentira. Fue directo al grano. Para terminar nuestra guerra fría lo antes posible. Entonces, en esencia, sí quieres romper el acuerdo. Moro no se anduvo con rodeos. Hisoka agitó un dedo, sonriendo. No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Romper el acuerdo sería como una ruptura, pero yo no quiero romper. Sus ojos dorados brillaban con urgencia indisimulada. Por eso te compensaré lo más posible para acortar nuestra guerra fría.
¿Es un sacrificio unilateral de mi parte contento ahora? Entendido. Moro respiró hondo y dijo seriamente. Si acepto reducir, digamos, 2 meses de la Guerra Fría, ¿desaparecerás de inmediato? Rechazado. Hisoka negó con la cabeza. ¿No es exactamente lo que quieres? No es lo mismo. ¿Y qué diferencia hay esta vez? Forzarlo solo empeorará las cosas. Bien, bien. Entonces hagámoslo a tu manera. Hisoka sonrió con suficiencia. Moro suspiró y le devolvió la sonrisa, o más bien, se rindió. De acuerdo, entonces ladra como un perro para hacerme feliz. Guau guau. Moro se arrepintió al instante. Ahora por fin entendía por qué Hisoka había desarrollado la goma Bunjere. Unos minutos antes. Incluso después de ver a Hisoka perseguirlo a través de incontables kilómetros, Moro nunca se había arrepentido de robar esa presa. Si se le daba la oportunidad de repetirlo, no dudaría en tomar la misma decisión. Pero ahora empezaba a arrepentirse. ¿Incomodidad? ¿Escalofríos? Moro ni siquiera encontraba las palabras adecuadas para describir lo que sentía en mente y cuerpo en ese momento. Se dio cuenta de algo profundamente inquietante. Aunque alguna vez había leído sobre el personaje Hisoka desde la perspectiva divina de un lector de manga, eso no significaba que lo hubiera comprendido del todo. La falta de moral de Hisoka superaba con creces sus expectativas. En este punto, ya no tenía sentido intentar negociar con él para que se fuera. Este tipo era como un chicle pegado en la suela del zapato, por más que lo rasparas, simplemente no se soltaba. Moro abandonó la idea de deshacerse de Hisoka y cambió de estrategia. Originalmente, su plan había sido extraer toda la información posible sobre el virus y la instalación a través de Zambika. Pero gracias a la aparición repentina de Hisoka, Zambika había quedado aterrorizada. Y para empeorar las cosas, incluso Moro mismo, una persona completamente normal, ahora era clasificado junto con Hisoka como un pervertido. Una acusación totalmente injusta. Sin embargo, su conversación al menos había confirmado un detalle crucial. Que el virus desconocido en el pueblo tenía una transmisibilidad muy baja. En ese caso, ya no había necesidad de presionar a Zambika por más información. En cambio, Moro decidió llevar a Hisoka directamente al pueblo y rastrear la instalación de investigación. Si no podía quitarse este chicle de encima, al menos lo pegaría sobre la gente de Nolan y los disgustaría a ellos. Así, la organización de Nolan inevitablemente vería a Hisoka como un enemigo también. Eso los obligaría a dividir su fuego, haciendo que Hisoka absorbiera al menos la mitad de los ataques. Con ese pensamiento, Moro ignoró la mirada ansiosa y expectante de Hisoka, ajustó su mochila pesada y se dirigió directamente al pueblo. ¡Qué tristeza! Al ver la reacción fría de Moro, Hisoka guardó su carta. Habló palabras de pena, pero su rostro nunca dejó de sonreír. Los dos caminaron en silencio por el bosque, uno delante, el otro detrás. No intercambiaron ni una sola palabra en todo el trayecto. Fue solo cuando salieron del bosque que Hisoka, divertido, finalmente preguntó. Tu mochila está llena de armas, ¿verdad? Bastantes, además. Sí. Moro no se molestó en negarlo. Hisoka rió suavemente, luego preguntó con un matiz sutil. Tu habilidad seguramente no es solo para huir, ¿no? ¿Será que, en términos de utilidad y potencia de fuego, en realidad es más débil que las armas? Moro giró la cabeza y le lanzó una mirada extraña. Una vez seguro de que Hisoka había captado el mensaje, volvió a mirar al frente y respondió con calma. Tu velocidad de propulsión deja atrás a las aeronaves. ¿Significa eso que no necesitas usarlas? Hisoka se quedó momentáneamente sin palabras. Luego, escuchó a Moro continuar. Tu velocidad al perseguir es mayor que la de un auto. ¿Quiere decir eso que no necesitas subirte a uno? Esta vez, Hisoka guardó silencio un poco más. Luego. De acuerdo. Se encogió de hombros rápidamente, mostrando una actitud completamente despreocupada. Poco después, Moro e Hisoka cruzaron las llanuras abiertas y llegaron a las afueras del pueblo. Sin mirar siquiera a Hisoka, Moro se puso su máscara de gas, ocultando casi todo su rostro. Luego dejó su mochila en el suelo, la abrió y sacó varias pistolas, colocándoselas una por una en el cuerpo. Agarró cargadores de repuesto y los deslizó en las fundas de su cinturón táctico. Hisoka estaba a su lado, observando el proceso con un destello de curiosidad en los ojos. Luego echó una mirada casual al pueblo frente a ellos, con sus filas de casas de barro formando un asentamiento tranquilo. Debido a su falta de información, Hisoka aún no entendía las acciones de Moro. Pero tampoco tenía intención de preguntar. Prefería esperar a que otros revelaran sus cartas, en lugar de voltearlas él mismo.
Y Moro, por supuesto, no tenía ningún interés en explicarle nada a Hisoka. No podía estar seguro de que la instalación de investigación de virus de Nolan estuviera realmente dentro del pueblo o de que hubiera alguna conexión directa. Pero, había una posibilidad. Y si era así, tarde o temprano se enfrentaría en combate contra la organización de Nolan. En ese momento, Hisoka, que insistía en seguirlo como una sanguijuela, inevitablemente se convertiría en uno de sus objetivos. Moro no necesitaba realmente que Hisoka absorbiera los ataques enemigos. Pero Hisoka había elegido este camino por sí mismo. Y entonces, esa carga, le gustara o no, tendría que cargar con ella. Con sus preparativos listos, Moro se echó la mochila al hombro y entró al pueblo. Hisoka lo siguió naturalmente, caminando a su lado. Al principio, el pueblo estaba extrañamente silencioso. Pero en cuanto Moro e Hisoka entraron sin preocuparse por nada, unos perros callejeros, acurrucados junto a un muro de barro agrietado, de pronto se pusieron alerta y empezaron a ladrar furiosamente. En cuestión de momentos, sus ladridos rompieron el silencio del pueblo. Moro escuchó el coro de ladridos que resonaban a su alrededor y lanzó una mirada profunda a Hisoka. Hisoka captó su mirada y entendió al instante lo que significaba. Pero no mostró ninguna reacción. Moro suspiró internamente. La increíble desfachatez de Hisoka. O quizás, nunca la tuvo desde el principio. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Moro continuó escaneando su entorno. La noche que siguió a Zambika al pueblo, la oscuridad le había limitado la visión, y solo había llegado a las afueras. Ahora, al caminar por los caminos principales del pueblo, descubrió que no era tan destartalado como había imaginado. Pero la población era extrañamente escasa. Los perros en la entrada ladraban sin parar, y aún así, hasta ahora solo unos pocos ojos ocultos los observaban con cautela. Moro no les prestó atención y siguió adentrándose en el pueblo. La instalación de investigación. El pueblo de Shani no era muy grande. Tras cruzar varios senderos embarrados, Moro llegó al centro del pueblo. Entonces, notó algo de inmediato. Un muro de concreto alto, de más de 2 metros, que se extendía de una calle a otra. Detrás de él, un complejo, completamente distinto de las casas bajas y rústicas que lo rodeaban. Los ojos de Moro se entrecerraron ligeramente. Rápidamente detectó varias cámaras de seguridad montadas a lo largo del muro. Eso era todo lo que necesitaba. Moro miró de reojo a Hisoka, quien también observaba el complejo, y luego saltó con facilidad sobre el muro. Al verlo, Hisoka lo imitó sin dudarlo, aterrizando a su lado. En ese preciso instante, sus figuras fueron captadas por las cámaras de seguridad, alertando a la instalación abajo. Dentro de la instalación de investigación conectada a la tumba subterránea, un hombre de traje negro frunció el ceño mientras miraba las imágenes de vigilancia. En el patio de abajo, Moro e Hisoka paseaban tranquilamente por los terrenos del complejo. Entonces, una fuerza de seguridad completamente armada salió del edificio, listas sus armas. Moro sonrió. Parece que lo encontramos. Dicho esto, le puso una pistola en la mano a Hisoka. Muy bien, compadre, vamos a destrozarlos. Estallaron los disparos. Casi 30 hombres armados. En cuanto vieron a Moro e Hisoka, alzaron sus rifles de asalto y subametralladoras, sin dudarlo, y apretaron el gatillo. Mientras una lluvia de balas caía sobre ellos, Moro se agachó inmediatamente detrás de Hisoka, usándolo como escudo humano mientras sostenía su pistola con una mano. Hisoka miró de reojo el movimiento de Moro y, sin decir palabra, reunió su aura y activó Goma Bunge. De pronto estiró los brazos, sacando de sus palmas una gran lámina de material elástico y transparente, de color rosa. Con los pies, ancló el otro extremo al suelo, formando una barrera flexible frente a él para absorber los disparos. El enjambre de balas impactó contra la membrana rosa. Instantáneamente, toda su energía cinética y calor fueron neutralizados, dejando solo marcas afiladas en la superficie de la goma. Cuando el personal armado se quedó sin munición, la barrera de Hisoka estaba completamente cubierta de balas, formando un muro denso e impenetrable. Al ver sus balas congeladas, los atacantes se quedaron momentáneamente atónitos, incluso olvidando recargar por un segundo. En ese instante, Hisoka aplaudió tranquilamente, comprimiendo la goma Bunge y aplastando todas las balas en una esfera compacta. Este es un truco de magia. Con una sonrisa divertida, Hisoka abrió lentamente las manos de nuevo. Las balas, que habían sido comprimidas en un bloque, ahora estaban perfectamente alineadas sobre la superficie rosa de la goma, dispuestas con una precisión casi obsesiva. El sueño de un perfeccionista hecho realidad. Moro observó cómo se desarrollaba todo. Pero lo que captó su atención no fue el espectáculo llamativo. Fue el dominio absoluto de Hisoka sobre su propia habilidad. Y eso era algo que a Moro le faltaba gravemente.
Mientras esa comprensión lo invadía, la mirada de Moro se posó en la espalda expuesta de Hisoka. Por un breve instante, un destello de intención asesina cruzó su corazón, pero bajo el peso de la racionalidad, ese pensamiento apareció y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Moro apretó los labios, luego aprovechó el escudo de Hisoka alzando su pistola bajo el brazo extendido de Hisoka. El enemigo aún estaba en shock. Moro no perdió tiempo. Apretó el gatillo repetidamente. Bang. 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 Los disparos resonaron. Cada bala letal impactó en la cabeza o el pecho de un enemigo. En apenas un par de segundos, 6 o 7 de ellos ya habían caído. Moro vació su cargador, arrojó la pistola gastada y sacó otra de su cintura, reanudando inmediatamente el fuego. El personal armado rápidamente salió de su estupor. Algunos buscaron cobertura mientras recargaban, otros alcanzaron granadas. Pero Hisoka no les dio la oportunidad. Con un movimiento casual de su goma, rebotó todas las balas de regreso hacia ellos. Toc. 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 Una serie de impactos sordos llenaron el aire. Los enemigos restantes cayeron como fichas de dominó. Incluso con armamento avanzado, eran completamente impotentes contra un usuario de NEN. ¿Una instalación de investigación con virus? Parece que este lugar esconde algo interesante. Hisoka desvió su mirada de los cadáveres al rostro de Moro, con los ojos brillando de curiosidad. Para que hayas venido aquí con tanta determinación, me pregunto qué clase de secreto divertido hay adentro. Te estás complicando demasiado. El tono de Moro era plano. Es solo una base de investigación con virus. Nada especial. Vine aquí a destruirla, eso es todo. Hisoka estudió la expresión de Moro, captando sutiles indicios. Por lo que podía decir, Moro no mentía. De pronto, su interés se desinfló. Había asumido que las acciones de Moro tenían algún propósito más profundo y emocionante, quizás un motivo oculto o un secreto mayor. Pero al final, era solo una misión sencilla para destruir una instalación de investigación. Ya veo. Hisoka se encogió de hombros con desgano. Luego, de la nada. Por cierto, ¿no intentaste matarme hace un momento? Moro respondió sin dudar. Yo. Mientras hablaba, expulsaba tranquilamente el cargador vacío de su pistola. Hisoka entrecerró los ojos hacia él, aún sonriendo. De acuerdo, tú no lo hiciste. Exacto. No lo hice. Moro cargó un cargador nuevo con suavidad y caminó hacia la puerta principal, pasando por encima de los cuerpos. Tras unos pasos, se detuvo de pronto. Miró hacia atrás, hacia el muro que habían escalado antes. La mirada de Hisoka lo siguió. Una figura familiar acababa de saltar sobre el muro y los miraba fijamente. La llegada de Zambika. Ustedes dos. La recién llegada era Zambika. Había corrido al oír los disparos. De pie sobre el muro, los ojos oscuros de Zambika se abrieron de par en par al tomar la escena abajo. Luego, su mirada cayó sobre los montones de cadáveres completamente armados cerca de la entrada de la mansión. Se quedó helada. En su comprensión del mundo, una fuerza militar privada altamente entrenada y bien equipada no tenía razón para estar estacionada en un pueblo pequeño y olvidado. La pura absurdidad de todo eso le provocó una oleada de confusión mental. Pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, dentro de la instalación subterránea, el hombre de traje negro se llamaba Retona. Con expresión fría, se quitó silenciosamente la corbata y la chaqueta, revelando un arnés táctico ajustado a su cuerpo. De una de las fundas, sacó una Desert Eagle. Murmurando para sí, dijo: una vez creí que las armas eran las mejores. Un simple movimiento, apretar un gatillo y la vida desaparece. Apuntó la pistola a su propia sien y continuó. Estaba convencido de que con un arma en la mano, podría obtener riqueza y poder. Y lo logré. Pero me equivocaba. Existe un arma mucho mayor que las armas de fuego. Bang. 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 De pronto, destellos de fuego iluminaron la tumba oscura mientras una serie de disparos resonaban. Pero, ninguna de las balas penetró su cráneo. Cada una fue detenida por su aura, cayendo al suelo sin dejar ni un rasguño. Clink clink. Las balas aplanadas golpearon el piso, sonando como pequeñas campanas. Estoy agradecido de haber aprendido Nen y aún más agradecido de ser potenciador. Me ha elevado más allá de todo lo que alguna vez creí verdadero. Retona avanzó con calma, dejando que su pistola se le resbalara de la mano. Clank. Al caer el arma al suelo, el aura de Nen que lo rodeaba se expandió aún más. Habilidad. Por encima de todo. La habilidad de potenciación de Retona, por encima de todo, era una técnica que le permitía reforzar sus propias creencias mediante palabras y acciones. Más fuerte era su convicción, mayor era su poder de combate. Esta habilidad no era simple relleno inútil. De hecho,
Era un amplificador increíble, capaz de superar muchas de las debilidades mentales que podían disminuir la fuerza de combate en tiempo real de un potenciador. Con este estado elevado, Retona subió los escalones de piedra que conducían a la superficie. Y pronto, salió al patio. Ignorando los cadáveres esparcidos por el suelo, fijó fríamente la mirada en los tres intrusos. Los ojos de Moro brillaron. Al menos este viaje no fue en vano. Sin dudarlo, alzó su arma y disparó. ¡Bang! 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 Pero, las balas se detuvieron en el aire, incapaces de atravesar el aura de Retona. Más importante aún, Moro sintió de inmediato que, al ser atacado, el